Dios ha sido bueno es Dios. Gracias a todos. Vamos a orar y vamos a aprender de la palabra en Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio. Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que nos das de reunirnos en este día en especial. Y queremos, Padre, pedir ahora que abrimos tu palabra, tu guía y tu ayuda para poder entender y comprender lo que tu palabra dice y que nosotros podamos vivir conforme a lo que en la Biblia tú nos muestras. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 5 también. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. La Biblia dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La ansiedad, ¿cómo llegar a manejarla? En la siguiente diapositiva usted puede observar lo que aprendimos la semana anterior. Pedro nos enseña la importancia de ser humildes ante otros y ante Dios, recordándonos que esta es la manera correcta de manejar la ansiedad en nuestra vida. Esto es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender acerca de cómo manejar la ansiedad. Un tema sumamente pertinente para nosotros ahora que estamos viviendo en circunstancias difíciles. Nosotros necesitamos aprender a manejar la ansiedad de manera correcta, de manera adecuada. El primer concepto que debemos usar para poder manejar adecuadamente la ansiedad es revestirnos de humildad. Revestirnos, ponernos la vestimenta de humildad. Ese es el primer paso para manejar adecuadamente la ansiedad. Se da un mandamiento puntual, un mandamiento específico en el verso 5 a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. En ese tiempo, un joven era considerado joven hasta los 40 años. Sí, no es la misma forma que ahora lo vemos. Así es que si usted tiene hasta 40 años, usted entra dentro de esta clasificación de jóvenes. No se puntualiza en el texto qué problema había. Se les manda a los jóvenes a que se sometan a los ancianos, a los líderes de la iglesia. No está hablando de ancianos de una persona de edad, está hablando del liderazgo de una iglesia. Así es que aparentemente había algún problema entre los jóvenes y los líderes de la iglesia y por eso la instrucción. No se precisa exactamente qué. Ahora, el texto muestra una realidad de todas las generaciones. Usted puede observar que nosotros tenemos problemas y dificultades entre las dos generaciones, la generación de nosotros los grandes y la generación de los jóvenes. ¿Sí? Siempre va a haber diferencias. Los unos van a decir, no, es que estos son anticuados, mientras nosotros vamos a decir, no, son muchachos y son inmaduros y todo eso. Así es que el texto está revelando una realidad que a lo largo de los años nosotros seguimos observando. La instrucción a los jóvenes es someterse. Lo interesante es que ese mandamiento de someterse es un resultado de la llenura del Espíritu Santo según Efesios 5. Entonces no es el joven que dice, ok, si tengo que someterme a estos líderes de la iglesia, ok, yo lo voy a hacer. Esto empieza con mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, entonces la sumisión va a ser algo natural, va a ser algo normal en mi vida. Luego, el mismo versículo 5 dice, todos sumisos unos a otros. Todos sumisos. Observa, un mandamiento para todos. A veces la sumisión, nosotros nos gusta verlo como, ok, los jóvenes tienen que someterse. Ok, las mujeres tienen que someterse. La esposa tiene que someterse. Y aquí observe lo que dice, todos.
todos sumisos los unos a los otros. La sumisión debe ser una característica de nuestra vida. Y como dije hace un ratito, la sumisión es un resultado de mi relación con Dios. No es una decisión unilateral que yo tomo, ok, esto debe ser parte de mi vida espiritual, así es que esto va a ser parte de mi vida espiritual desde hoy. Si yo quiero realmente disfrutar y experimentar esta característica en mi vida, yo tengo que estar bien con Dios para que esto pueda producir en mi vida la sumisión que se requiere, que Dios demanda. Un mandamiento para todos. En la diapositiva usted puede observar que el texto continúa diciéndonos, revestidos de humildad. La palabra humildad es la suma de esa característica más un pensamiento. Ese pensamiento es disposición a evaluarse a uno mismo considerando los pecados, lo pecadores que somos. Entonces, la humildad en la vida de la persona es el resultado de ese análisis personal que nosotros nos hacemos al considerar nuestra situación espiritual y de dónde Dios nos sacó a nosotros. Cuando yo sé de dónde Dios me sacó, cuando yo sé que era pecador y sigo siendo pecador y Dios me rescató, cuando yo entiendo bien la salvación y de dónde, de qué lodazal Dios me sacó, y eso me ayuda muchísimo a ser humilde, a no creerme más que otra persona, porque yo sé de dónde vengo, yo sé lo que hacía, yo sé mis pecados y mis necesidades. Un tratamiento adecuado de la ansiedad empieza, número 1, revistiéndonos de humildad. Observa. Usted lee un libro de psicología, nunca va a encontrar esto. Nunca va a decirle, nunca vamos a encontrar que uno de los pasos importantes en el manejo de la ansiedad tiene que ver con humildad. Todo lo contrario. El manejo de la ansiedad en el mundo es, tú puedes. Sé hombre. Ponle ganas, ponle esfuerzo. La Biblia habla de otra cosa. Necesitas humillarte, necesitas ser humilde, necesitas sujetarte, necesitas someterte. Y cuando lo hago, entonces he dado el primer paso para realmente llegar a enfrentar la ansiedad de la manera correcta, de la manera adecuada. El segundo paso está en los versos 6 y 7, observen. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Observó? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. A veces hay personas que viven bajo la filosofía de yo no me humillo ante nadie. Aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si yo no he dado el primer paso, ese paso de humildad, nunca voy a estar dispuesto a someterme a otra persona y eso incluye a Dios. Y por eso el orden de estos pasos es importante aquí en Primera de Pedro, porque necesito ser humilde para luego dar el otro paso que tiene que ver con ponerme bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. En la siguiente gráfica usted puede observar algunos detalles de esa palabra humillaos. El primer detalle es que es un imperativo. No es una alternativa. No es una opción de varias que podemos nosotros llegar a escoger. Es un mandamiento. Dios espera que nosotros decidamos humillarnos delante del Señor. El otro detalle es que el escritor toma la palabra humillaos y lo pone en el principio del versículo, y esto pasa en el griego, en el principio del versículo para darle importancia. Esto es importante. Esto es una característica que debe ser parte de tu vida. Y ahí está la definición.
reconocimiento de la grandeza y la autoridad de Dios y el reconocimiento de mi pequeñez hace que me lleve a humillar. Lo interesante de ese verbo es que está en pasivo, es decir, no soy yo el que produzco la humillación, aunque es un mandamiento para mí. Es Dios quien por mi relación correcta con Él, el resultado de mi relación con Él y de la llenura del Espíritu Santo, llega a producir en mi vida esta característica. Y aunque sigue siendo mi responsabilidad porque es un mandamiento, este mandamiento solo voy a poder cumplirlo cuando tengo una cercana relación con Dios, y entonces Dios es el que llega a producir esa característica de humildad, de humillación en mi vida. Y llego a humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando esto sucede, ¿observaste el versículo 6, la parte final? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí está el propósito. A veces esa exaltación sucede en nuestra vida, con un ascenso, con algo que sucede en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro trabajo. A veces esa exaltación no llega en esta vida. Va a llegar cuando estemos en su presencia, como es su promesa. Nosotros necesitamos colocarnos bajo la poderosa mano de Dios, humillarnos de esa forma reconociendo su grandeza y su bondad y reconociendo nuestra pequeñez. El siguiente paso en ese proceso de humillarnos se encuentra en el versículo 7, donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, la palabra de Dios hace un llamado para que tú y yo no enfrentemos las situaciones que estamos enfrentando solos. Dios hace un llamado para que tú y yo tomemos la decisión de colocar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y a veces nuestro orgullo hace que nosotros pensemos: yo puedo, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo soy hábil, yo puedo hacer esto. ¿Te das cuenta por qué Pedro empieza hablando de humildad? Porque nuestro orgullo es el problema. No, yo puedo. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito acudir a Él. Yo no necesito orar. Yo no necesito depender de Él. Yo no necesito llevar mis problemas y mis dificultades ante Dios. Yo puedo. Cuando la Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque nosotros tenemos la garantía de que nuestro Dios está interesado en nosotros. No es que lo que está sucediendo en el planeta es porque Dios se tomó 8 meses de vacaciones y está ahí en algún lado desinteresado de lo que pasa en nuestro mundo. Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él quiere que tú y yo llevemos toda nuestra ansiedad ante Él, la pongamos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos la garantía de que Él se interesa por tu pérdida de trabajo, por esa persona que murió, por ese sueldo que no avanza, por esas circunstancias difíciles que estás pasando. Echa tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sabes, en este manejo de nuestra ansiedad, nosotros necesitamos tener cuidado con alguien que quiere aprovecharse de nuestras circunstancias difíciles. Y de eso se nos habla en los versículos 8 y 9, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Observas?
Cuando estamos en momentos difíciles, todos quieren hacer leña del árbol caído, como popularmente decimos. Se aprovechan de las circunstancias. Y Satanás también lo va a hacer. Porque las circunstancias difíciles, porque cuando emocionalmente estás afectado, estás dolido, estás enfrentando situaciones complicadas en tu vida, todo eso puede llegar a producir en tu vida el hecho de que las cosas espirituales dejen de tener prioridad y ya no lees la Biblia como antes, ya no oras como antes, ya no haces las cosas que debes hacer y te pones en una situación de peligro, y Satanás quiere aprovechar esos momentos donde tú y yo hemos bajado la guardia. Y ahí puedes observar por qué tiene sentido la advertencia del apóstol Pedro cuando dice que necesitamos ser sobrios y velar. Porque Satanás, y se muestra la identidad de él, Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú llegas a entender cómo el león sigue un proceso metódico para buscar una presa y cuán paciente es él para buscar esa presa y comerse a esa presa, tú puedes llegar a entender cuál es el proceso, la estrategia, la astucia que Satanás tiene para nosotros vencernos. Y ahí puedes observar no solo la identidad, puedes observar el método, la astucia con la que él va a actuar. La constancia, anda alrededor, literalmente significa anda constantemente alrededor sin descanso, buscando a aquel cristiano que ha bajado la guardia, que por las circunstancias difíciles que está pasando, se ha relajado espiritualmente, y entonces lo puede devorar, lo puede tragar, lo puede destrozar. En situaciones difíciles, los cristianos se ponen en un momento vulnerable. Ten cuidado que un mal manejo de tu ansiedad, ten cuidado que las circunstancias difíciles que estás enfrentando hoy te lleven a relajarte espiritualmente y seas un jugoso bocado para el león rugiente, para Satanás que está buscando una presa. ¿Cuál es la estrategia para enfrentarle a él? En el verso 9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe. La fe aquí en este versículo es la totalidad del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, para poder vencer a Satanás no necesitamos hacer algo místico, algo exagerado, algo raro. Lo que necesitamos hacer es llegar a acercarnos a la palabra de Dios de manera profunda, llegar a que la palabra de Dios cree en nosotros convicciones fuertes a través de las cuales nosotros podamos mantenernos firmes en el camino al Señor, porque la lucha contra Satanás sucede aquí. Y si en mis pensamientos Satanás gana la batalla, ya me ganó la batalla. Así es que no es algo místico para vencerlo. Es tomar la Biblia y que la Biblia produzca convicciones fuertes en mi vida. Y no llegue a vivir con convicciones prestadas de otro, del pastor, de un líder, sino que yo mismo tenga mis convicciones fuertes, porque yo he abierto la Biblia con detenimiento y con cuidado y la he estudiado y he meditado en ella, y de esa forma he llegado a creer firmemente en esos conceptos de la palabra de Dios. Y cuando Satanás viene y está metiendo pensamientos que quieren robarme la paz, que quieren afectarme emocionalmente, yo sé quién es mi Dios. Qué lindo predicar así.
frente a una computadora, no podía gritar como me gusta gritar. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sabes un detalle? En el manejo de la ansiedad, debemos darnos cuenta que la diferencia la marca Él, no nosotros. Y aunque hay mandamientos puntuales, específicos, como los que acabamos de leer, debemos recordar que la diferencia la marca Él. Y por eso el texto en el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Hermano querido, lo que tú y yo más necesitamos no es trabajo, no es un sueldo completo, no es paz para que alivie el dolor que podemos sentir porque un ser querido murió. Lo que más necesitamos no es salud. Lo que más necesitamos es que ese Dios de toda gracia me dé de su gracia para poder continuar viviendo a pesar de no tener trabajo, de sentir dolor porque alguien falleció, o las múltiples circunstancias difíciles que pasamos. Y por eso Dios diría al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Mi gracia es lo que más necesitas, lo único que necesitas. Mas el Dios de toda gracia. Y cuando buscas suplir tus necesidades, recuerda que la necesidad mayor que tú y yo tenemos es esa gracia, ese regalo inmerecido que lo recibí en la salvación, pero ahora necesito esa gracia en el diario vivir, en el día a día, cuando enfrento circunstancias difíciles. Ahí necesito su gracia para que me ayude a continuar adelante, glorificándole a Él a pesar de los problemas. Y no te olvides que Él continúa trabajando en tu vida. Perfecciona, afirme, fortalece y establece. Y en la gráfica puedes llegar a observar todo ese proceso transformador que Dios está haciendo en nosotros. Y en ese proceso de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, nosotros podemos verlo en pantalla y podemos entender los detalles que cada uno de esos verbos comunica. Perfeccionar significa afirmar. Está más adelante, por favor. Exacto ahí. Perfeccionar significa restaurar, afirmar significa consolidar, fortalecer significa ser capaz y establecer significa cimentar. Dios está restaurando, consolidando, cimentando, fortaleciendo nuestra vida. Y si algo positivo podemos sacar de esta situación en la que nos encontramos, es que esta situación puede y debe cambiar nuestra vida espiritual, porque Dios está trabajando en lo que nosotros somos ahora. Y por ese motivo, versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Hermano, tú y yo estamos manejando la ansiedad de manera correcta, de manera bíblica. ¿Estamos haciéndolo a nuestra manera? ¿O estamos haciéndolo bajo los parámetros de la palabra? Y si tú quieres manejar la ansiedad de manera adecuada, tú y yo necesitamos recortar estos 4 principios. Necesitamos revestirnos de humildad. Porque si no hay humildad en nuestra vida, vamos a ser orgullosos y no vamos a dejar que nadie, incluido Dios, nos ayude e intervenga en nuestra vida, porque nosotros no nos humillamos delante de nadie, nosotros podemos hacer las cosas solos. Por eso es importante la humildad. Y cuando nos hemos revestido de esa humildad, entonces podemos llegar a humillarnos delante de Dios para que Él pueda hacer su labor y nosotros podamos llevar nuestras ansiedades ante Él. Y en medio de enfrentar toda esa ansiedad debemos recordar que hay alguien que quiere derrumbarnos y que quiere aprovechar esos momentos difíciles que enfrentamos para dañar nuestra vida espiritual. Y número 4, debemos recordar que la diferencia la marca Él. Él está trabajando, Él está obrando. Y si nos hemos revestido de humildad, le estamos dejando a Él que actúe, que obre en nuestra vida. Y esta pandemia nos va a sacar mucho más fuertes espiritualmente. Con menos plata, pero mucho más fuertes espiritualmente. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, qué bendición, Señor, estudiar tu palabra. Qué bendición reunirnos aquí en este lugar para estudiar. Y Padre, pedimos que tú puedas ayudarnos a recordar y aplicar estas verdades a nuestra vida. Y de esa forma nosotros, Señor, podamos obedecerte y manejar la ansiedad de manera correcta, de manera adecuada. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Señor. A reconocer tu grandeza y nuestra pequeñez y reconocer que nosotros no podemos. Y luego dar el siguiente paso que nos lleva a echar toda esa ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Dios ha sido